¿Alguna pregunta que haya quedado del día de ayer? ¿Qué tal les suena su prueba de diagnóstico? Cuéntenme. ¿Sí me escucharon? Sí, Inge. ¿Qué tal les fue? Cuéntenme. ¿Estuvo difícil, fácil, Intermedio, Inge. intermedio? Bueno, ya eso es al menos un progreso, ¿no? Que lo consideren como intermedio ya es un muy, muy bueno. Bueno, se supone que son cosas que habían revisado en el colegio anteriormente y bueno, a algunos tal vez les cuesta un poquito más recordar, pero es lo que vamos a revisar durante todo este semestre también. ¿Sí? Eh, entonces empecemos nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Compartamos pantalla, por cierto. Sí, compartir pantalla. Listo. Ya. Entonces ahí se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Entonces, vamos a anotar PDF Ingeniería y los slides de lógica. Listo. Entonces, estos son los slides que vamos a revisar durante la clase del día de hoy. ¿Ya? Bueno, en principio, ¿qué vamos a ver, no es cierto, en este capítulo de lógica, ¿no? Vamos a ver un poquito, una introducción a las teorías matemáticas, que no alcanzamos a ver tanto mucho ayer, un poquito de los conceptos, proposiciones, axioma de los principios fundamentales, sintaxis de la lógica, ¿sí? Eh, tablas de verdad un poquito, ¿sí? Tautologías y contradicciones, forma de una proposición, deducción lógica, ¿sí? E equivalencia lógica. Eso es lo que, en principio, ¿no es cierto?, vamos a revisar en estos capítulos en este capítulo en específico, ¿sí? ¿Ya? El día de hoy está planificado ver un poquito de lo que son las teorías matemáticas, características de las proposiciones, ¿sí? El axioma de los principios fundamentales, un poquito de la sintaxis y el axioma de valor de verdad de la proposición, ¿sí? Es el plan que tenemos. Entonces, habíamos visto, ¿no es cierto? Sí, un poquito el día de ayer que eh, esta materia va a acercarse o va a referirse, ¿sí? A cuatro teorías fundamentales, ¿sí? La teoría de conjuntos, ¿sí? La teoría de conjuntos, ¿sí? La teoría de números reales, ¿sí? La teoría de números complejos y la teoría de funciones, ¿sí? Tangencialmente vamos a ir viendo dentro de la teoría de números reales un poquito de trigonometría, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y después, cuando terminemos de ver funciones, vamos a ver otra recapitulación de la parte de trigonometría, pero también vamos a ver exponentes y parámetros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Estas teorías, ¿sí? Al fin y al cabo son como si fueran una cajita negra donde coleccionamos ciertos objetos. Y los objetos que pertenecen a esa teoría son los que se denominan conceptos, ¿sí? Y proposiciones, ¿sí? Estos son los objetos de una teoría, ¿sí? Son los elementos de una teoría, los conceptos y las proposiciones, ¿sí? Las proposiciones son oraciones, si quieren decirlo, ¿sí? Que hablan acerca de estos conceptos. ¿Y qué son estos conceptos? Son, por ejemplo, las palabras claves de esa teoría, ¿sí? Son eh, los objetos, ¿sí? De los que son propios de cada una de estas teorías. Por ejemplo, en la teoría de conjuntos, palabras claves que hay ahí, por ejemplo, conjunto, clase, igualdad, contenencia o subconjunto, quieren verlo,
¿sí? Pertenencia, ¿sí? Estas son palabras claves de esa teoría y de hecho son conceptos de esa teoría, ¿sí? En la teoría de números reales, por ejemplo, hay palabras como número real, como la operación suma, como la operación producto, ¿sí? Como, qué sé yo, el cuadrado de un número, etcétera. Son conceptos exclusivos de esa teoría, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El inverso multiplicativo de un número también es un concepto de esa teoría, ¿sí? Así van a ir apareciendo. De aquí, en la teoría de números complejos, por ejemplo, la unidad imaginaria, ¿no es cierto? Las operaciones, pero los números complejos, etcétera, van a ser también conceptos de esa teoría, ¿sí? Y en la teoría de funciones, obviamente, el concepto principal va a ser el concepto de función, ¿sí? Y obviamente va a haber otros conceptos detrás, ¿sí? Ya. Entonces, aquí hay unas teorías, digamos, de las básicas que conforman la matemática. Sí, de hecho son las fundamentales, digamos, en la matemática, y por eso es de ahí el nombre de fundamentos de matemática de esta materia. ¿Sí? Ya. En este sentido, al haber proposiciones en todas estas teorías, ¿sí? La lógica, ¿sí? Cruza tangencialmente, ¿no es cierto? Todas estas teorías. ¿Sí? Y nuestro primer estudio se va a centrar alrededor de la lógica para entender, ¿no es cierto?, la naturaleza de las proposiciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? Ninguna ahí. Ya. Estas teorías normalmente que están conformadas de conceptos y proposiciones, normalmente le llaman, reciben el nombre de teorías axiomáticas. ¿Sí? Teorías axiomáticas. Ya vamos a ver el porqué del nombre de axiomáticas, ¿no es cierto? Como les decía, toda teoría es un conjunto, ¿no es cierto? Es una colección, ¿sí? De conceptos, y hay dos tipos de conceptos. Los que se denominan los conceptos primitivos, ¿sí? Y los que se denominan los conceptos definidos. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos? Porque los dos son conceptos, ¿sí? Ya. Los conceptos primitivos, ¿sí? Los conceptos primitivos son aquellas palabras claves exclusivas en el lenguaje de la teoría, ¿sí? En la teoría estamos hablando, las cuales no se definen explícitamente, ¿sí? No se definen explícitamente, ¿sí? Ya, cualquier intento de tratar de definir, ¿sí? A estos conceptos, ¿sí? Primitivos, ¿sí? Caen, ¿no es cierto?, en el caso, en el hecho de que nos vamos a morder la cola al tratar de definir ese concepto. Por ejemplo, ¿sí? En la geometría, uno de los conceptos más básicos, más elementales, ¿sí? Es el concepto de punto. Y cuando yo intento definir qué es un punto, ¿qué pasa? Algunos dicen, bueno, un punto es ese lugar geométrico, esa figura geométrica, ¿sí? Tal que, ¿no es cierto?, se produce por el cruce de dos rectas. El cruce de esas dos rectas, pues, produce un punto, ¿sí? Por así decirlo. Digamos, es un intento de tratar, ¿no es cierto?, de definir el concepto de punto. Pero ¿qué pasa? Si alguien le pregunta, ¿y qué es una recta? Ah, pues la recta es un conjunto de puntos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que para definir punto, en algún momento volví a utilizar el concepto de punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el efecto de, digamos, de morderse. Y eso es lo que se trata de evitar en la teoría. ¿Qué es lo que se hace? Pues escoge, ¿no es cierto?, en cada una de las teorías, ciertos conceptos, ¿sí? De los cuales tenemos una noción básica, elemental, del comportamiento de esos objetos, ¿no es cierto? Y a esos objetos les llamamos conceptos primitivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro? Ya. ¿Quiénes
nos dicen cuál es el comportamiento, las reglas de juego de esos conceptos primitivos, son los que se denominan justamente los axiomas. ¿Sí? Justamente una de las funciones, una de las características, ¿sí? O de las utilidades de los axiomas, justamente es que definen implícitamente, ¿sí? A los conceptos primitivos. ¿Sí? Definen implícitamente a los conceptos primitivos. ¿Sí? Es una de las características elementales de los axiomas. ¿Sí? Ya. ¿Y qué son las axiomas? Ya vamos a ver. Es un tipo de proposiciones, si quieren decirlo. ¿Sí? Es un tipo de proposiciones, ya vamos a hablar de ellos. ¿Sí? El otro tipo de conceptos que tenemos son los conceptos definidos. ¿Sí? Y de ahí su nombre, ¿no? Son conceptos que explícitamente, se definen explícitamente. O sea, ¿qué significa que se definen explícitamente? Se dice, este objeto es tal cosa. ¿Sí? Se dice, este concepto es tal cosa. ¿Sí? ¿Cómo? Se define a través o en base a los conceptos primitivos u otros conceptos previamente definidos. ¿Sí? Así se definen los conceptos primitivos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? No, listo. ¿No? Ya. Por el otro lado, ¿sí? Esto hemos hablado de las proposiciones. Por el otro lado, ¿sí? Los axiomas, ¿sí? Los axiomas son proposiciones, ¿sí? Son proposiciones verdaderas. Son proposiciones verdaderas, ¿sí? Son proposiciones que dentro de la teoría se consideran verdaderas. Sí, se consideran verdaderas. ¿Y por qué? La respuesta, porque sí. ¿Sí? En ese sentido, es una colección, ¿no es cierto?, de proposiciones en una teoría que se consideran para esa teoría como verdad. ¿Sí? En cada una de las teorías habrá una razón por las cuales se escojan, ¿no es cierto?, a esas proposiciones como base y como verdaderas. ¿Sí? ¿Sí? Se las acepta como verdaderas sin sin más. ¿Sí? Sin más. Porque sí, de hecho, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, esta es la característica, digamos, de las proposiciones, de los axiomas. Son proposiciones verdaderas aceptadas como verdaderas dentro de la teoría. ¿Sí? Normalmente son la base, ¿no es cierto?, de todas las teorías, los axiomas. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra función de los axiomas? Además de definir implícitamente a los conceptos primitivos, la otra acción es que nos sirve, ¿sí?, para deducir, ¿sí?, deducir otras proposiciones. ¿Sí? Nos sirven para deducir otras proposiciones. ¿Sí? A estas proposiciones que se deducen a partir de los axiomas se les denomina teoremas. Y son proposiciones que por haber sido deducidas a partir de los axiomas, también son proposiciones verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, las dos, axiomas y teoremas, son proposiciones verdaderas. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge. ¿Sí? ¿Todo claro? Yo sí dije una preguntita. O sea, Sí. ¿los axiomas son las proposiciones verdaderas y los teoremas las deducidas? ¿O los dos son proposiciones verdaderas? Las dos son proposiciones verdaderas. ¿Sí? Los axiomas son proposiciones verdaderas porque sí, por así decirlo, y los teoremas son proposiciones verdaderas porque han sido deducidas a partir de los axiomas. Esa es la razón de que sean, por la que son verdaderas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, gracias. Ya.
¿Estamos de acuerdo? Ya. Uf, listo. ¿Alguna otra pregunta? No se queden dudas nunca, eso sí. Si no, es más complicado después. Ya, listo. Ujú, ujú. Bueno, además de estas palabras, ¿no es cierto? Por había de haber escuchado palabras como postulado, como lema, como, qué sé yo, corolario, ¿sí? Como, qué sé yo, alguna otra palabra que se me ocurra por ahí. No creo. Bueno, los postulados, ¿sí? Para saber un poquito mi curiosidad en ese sentido. Los postulados, ¿sí? En ocasiones y en la mayoría de los casos, los postulados, la palabra postulado se usa como sinónimo de acción, ¿sí? Propiamente no son sinónimos, pero en la mayoría de los casos se utiliza eh, como, como sinónimo de acción, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Un postulado normalmente es una proposición, claramente. Es una proposición que también se considera verdadera o que es verdadera, ¿sí? Pero la razón por la que es verdadera, ¿sí? Es o bien porque justamente en realidad sí es un axioma y simplemente le han puesto el nombre de postulado, ¿sí? Le han puesto el nombre de postulado. O, ¿sí? La deducción de esa proposición, ¿sí? Requiere, digamos, de ciertos axiomas previos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero que para el estudio de esa teoría en particular no es de relevancia y más relevante es tener la proposición como tal y por lo tanto se postulan como verdaderas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pequeña y sutil diferencia en ese sentido con respecto a los postulados. En geometría hay muchísimos, ¿no? Ahí hablarán de eso bastante. ¿Sí? Ya. En la parte de, dije, corolarios, un corolario, ¿no es cierto? También es una proposición que es verdadera, ¿sí? De hecho, es un teorema, ¿sí? Un corolario no es más que un teorema, ¿sí? Pero que normalmente, ¿sí? Su deducción, ¿sí? Su deducción de esta proposición en particular se hace a partir de otro teorema, ¿sí? A partir de otro teorema. Entonces, como se deduce de otro teorema, a veces por eso el nombre que recibe de corolario. Siempre el corolario está asociado a un teorema del cual se deduce. Sí, y eso van a encontrar bastante en muchos textos. Sí, la otra palabra clave que por ahí pueden encontrar en textos de matemática es la palabra lema, ¿sí? Y esta también es una proposición, ¿sí? Es una proposición. También verdad, ¿sí? Normalmente verdadera, ¿sí? ¿Y qué característica tiene? Normalmente se le llama lema porque como tal, ¿sí? Esa proposición pertenece, ¿no es cierto? O pertenece a otra teoría que no estamos estudiando en este momento, ¿sí? Pertenece a otra teoría que no se está estudiando en ese momento, ¿sí? Pero que es de relevancia justamente para la teoría que estamos estudiando. Sí, esa proposición pertenece, y de hecho la deducción de esa proposición está seguramente en otra teoría, ¿sí? Pero es de relevancia y se la va a usar para demostrar algo en una nueva teoría, ¿sí? Justamente, vean, tomen en cuenta que todas estas teorías matemáticas, luego todas están relacionadas entre sí, ¿no? ¿Sí? Hay proposiciones que son comunes entre ambas, utilizan objetos de ambas, ¿sí? De ambas teorías. Tienen objetos en común entre teorías. Sí, tienen conceptos en común entre teorías. Entonces ahí, de ahí surge, ¿no es cierto?, que puede que haya proposiciones, ¿sí? Que, eh, que son, que son verdaderas y su demostración está en la otra teoría, ¿sí? ¿Ya alguna palabra extra por ahí que hayan escuchado que tengan duda refiriéndose a proposiciones y demás? Listen, disculpa, ¿puede volver a dar el concepto de preposición? Como que me... De proposición.
Sí, de proposición, por favor. No he dado el concepto de proposición. Ay, ya pensé que sí lo di al principio. Gracias. No hay concepto, no sé qué significa proposición. De hecho, justamente, ¿sí? Una proposición va a ser un concepto primitivo, ¿sí? No vamos a definir. Eso sí, hay que aclarar, y ya vamos a hablar de eso justamente, ¿sí? La idea de proposición es esta idea de que tenemos de una oración. Es un conjuntito de palabras en el sentido de que tiene sentido completo, autonomía sintáctica y demás. ¿Sí? Pero no hemos dado un concepto de proposición. ¿Sí? No hemos definido lo que es proposición. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que las proposiciones siempre van a ser verdaderas. Los axiomas y teoremas, sí. Hay otro tipo de proposiciones que no son ni axiomas ni teoremas, sí. Y obviamente no serán verdaderas. Sí, ya vamos a hablar de otros tipos de proposiciones en forma general. ¿Sí? Ya. Haciendo un recuento, justamente, un concepto primitivo no se define explícitamente, pero sí implícitamente a través de los axiomas. ¿Sí? Es una primera situación. Segunda situación, ¿cuáles son las dos características de los axiomas? ¿Sí? Los axiomas son proposiciones que se aceptan como verdaderas, sin más, ¿sí? Y su función, su característica principal es definir implícitamente a los conceptos primitivos, ¿sí? Y ser la base a través de la cual, ¿no es cierto?, a partir de ellas se van a deducir otras proposiciones de la teoría, ¿sí? Los conceptos definidos, ¿no es cierto?, son conceptos que se definen explícitamente, ¿sí?, a partir de los conceptos primitivos o de otros conceptos definidos previamente, ¿sí? Y un teorema, ¿no es cierto?, es una proposición que se deduce a partir de los axiomas o de otros teoremas y el hecho de que se deduzcan de ahí, a partir de los axiomas y los teoremas, digamos, de los axiomas u otros teoremas, provoca que también sean proposiciones verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces ahora sí nos vamos, digamos, esto es, digamos, lo principal en cualquier teoría. Tenemos que saber reconocer estos elementos en una teoría. Los conceptos primitivos, los conceptos definidos, los axiomas y los teoremas en esa teoría. ¿Sí? Esa es la estructura de la teoría en general. ¿Sí? En particular, la lógica rige el comportamiento, ¿sí?, de las proposiciones. Y de hecho, la lógica nos da las reglas de juego para poder deducir proposiciones. ¿Sí? Nos dan cómo, nos dice, miren, así se deducen las proposiciones. ¿Sí? Nos dan las reglas de juego para deducir proposiciones. ¿Sí? Ya, ahora sí. Entonces, ¿cuáles son justamente lo que se podría preguntar es cuáles son los conceptos primitivos y definidos, ¿sí?, en la lógica, en la teoría de la lógica? ¿Cuáles son los axiomas y teoremas? Entonces vamos a iniciar el estudio de la lógica planteando, ¿no es cierto?, ¿sí?, los axiomas, ¿sí? Vamos a plantear los axiomas de la lógica, ¿sí? Al rato que planteemos los axiomas de la lógica, van a ir apareciendo, ¿no es cierto?, los conceptos primitivos. ¿Por qué? Porque justamente los axiomas que hacen, ¿cuál es su función? Definir implícitamente, ¿no es cierto?, ¿sí?, a los conceptos primitivos. Entonces, cuando veamos los axiomas, van a ir apareciendo justamente los conceptos primitivos. ¿Y cuáles son esos axiomas? El primer axioma tiene un nombrecito y se llama el principio del tercero excluido. ¿Sí? ¿Y qué dice este axioma? ¿Sí? Dice, el valor de verdad de una preposición o bien es verdadero o bien es falso. ¿Sí? O sea, no hay otra opción. Solo hay esas dos opciones. Por eso el nombre de tercero excluido. No hay una tercera opción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, miren, aquí me doy cuenta, ¿sí? Me doy cuenta de que hay
ciertos conceptos, ¿sí? Ciertas cosas de las que abre esta proposición. El concepto, por ejemplo, de verdadero, el concepto de falso, el concepto de proposición y el concepto de valor de verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esta proposición habla de estas tres cosas. Sí, de estos tres objetos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Justamente esos de ahí son conceptos primitivos. ¿Sí? No se definen digamos, explícitamente. ¿Sí? Pero justamente los axiomas me van a permitir regir o nos van a decir cómo se comportan estos conceptos primitivos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. Está ¿Sí? claro. Entonces, recuerda, una proposición o bien es verdadera o bien es falsa. No es que con el tiempo va a cambiar. No. Es o bien verdadera o bien falsa. ¿Estamos claros? El segundo, y en un principio no me dicen nada acerca de esa proposición, ¿sí? Yo no podría conocer o saber su valor de verdad. Sí, lo que estoy claro es que puede ser verdadero o falsa, pero inicialmente, si no me dicen explícitamente esta proposición es verdadera o esta proposición es falsa, no podría saber su valor de verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Luego el principio de no contradicción. Sí, el principio de no contradicción, ¿qué nos dice? Una proposición, ¿sí? El valor de verdad de una proposición, ¿sí? Si es verdadera, ya no puede ser falsa. Si es verdadera, no puede ser falsa. Y si es falsa, no puede ser verdadera. ¿Sí? En otras palabras, lo que nos dice este principio de no contradicción es que una proposición no puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso no lo decía en la primera proposición, en la primera, sí, en el primer acción. ¿Sí? No me decía nada. Dice, puede ser verdadero o falso, pero no decía, no excluía el hecho de que podría ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Justamente el principio 2, ¿no es cierto? El segundo principio de no contradicción aclara eso. Que puede ser verdadera ni falsa al mismo tiempo. Y falsa al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. La tercera, ¿sí? Dice, hay proposiciones que se expresan mediante otras. ¿Sí? Van a existir en cualquier teoría matemática, ¿sí? Proposiciones que se puedan expresar mediante otras, ¿sí? Y una o más de las siguientes palabras claves, ¿sí? Negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. A estas palabritas, ¿no es cierto? Sí, se les llama conectivas. Y justamente estas de aquí también son conceptos primitivos, ¿sí? Primitivos de la lógica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, todas estas oraciones que las ven aquí son, digamos, justamente son los axiomas, ¿sí? Hablan de los conceptos primitivos. ¿Sí? Hablan de los conceptos primitivos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Valor de verdad verdadero, proposición, negación, disyunción, implicación. ¿Sí? Ya. La cuarta axioma dice, en toda teoría, ¿sí? Va a haber, ¿sí? Proposiciones que se denominan simples, porque simple y llanamente no se pueden expresar mediante otras. ¿Sí? No se van a poder expresar mediante otras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, va a ser imposible expresarlas mediante otras. ¿Sí? Y finalmente, para cerrar esto, ¿sí? Cualquier proposición en cualquier teoría, ¿sí? O bien es simple, o bien se puede expresar mediante otras. No hay otra forma, ¿sí? De expresar proposiciones, ¿sí? O bien esa proposición es simple, o bien se expresa mediante otras, ¿sí? ¿A través de qué? De las conectivas, ¿sí? A través de las conectivas que conocemos, estas de aquí. La negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. No hay más. ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto?
Todo claro, Inge. ¿Sí? Entonces vamos a explorar algunos ejemplos de proposiciones y vamos a observar justamente esta característica de que se expresan mediante otros. ¿Sí? Esta característica de que se expresan mediante otros. ¿Sí? Entonces vamos con este primer ejemplito. Dice, si el producto de dos números reales es igual a 0, entonces uno de los dos es igual a 0. Esta es una proposición justamente que pertenece a la teoría de números reales. ¿Sí? Como tal, si yo la veo, ¿sí? Si yo la veo, yo primerizo en esta situación, no puedo saber, no sé, de plano, cuál es el valor de verdad de esta proposición. ¿Sí? No sé. Lo único que estoy seguro es que gracias a lo que me dice los axiomas el axioma de los principios fundamentales, nos dice, o bien esta proposición es verdadera, o bien es falsa, pero no puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo. ¿Sí? Es lo único que sé. ¿Sí? La otra situación es que la quinta de los axiomas de los principios fundamentales dice, si esta es una proposición, o bien es simple, o bien se expresa mediante otros. En este caso vamos a ver que en realidad esta proposición se expresa mediante otras. ¿Sí? Se expresa mediante otras. Y ahora sí, ¿cómo reconocemos esas otras, digamos, proposiciones que aparecen en esta proposición, digamos, más grande? ¿Sí? Normalmente a veces le llaman proposición compuesta. ¿Sí? Normalmente le llaman proposición compuesta. ¿Sí? Entonces vamos a reconocer. A ver. ¿Cómo vamos a ir reconociendo? A ver, voy a encerrar este en un principio. ¿Sí? Esa que encerré en verde, solita, si yo le borro, ¿sí? Le borro todo lo demás, ¿sí? ¿Tiene sentido solita? Sí, sí tiene sentido. Tiene total sentido. ¿Sí? Ya. Entonces, perfecto. Ahora voy a encerrar la otra. Esta de aquí. Si le borro todo lo demás y solo me quedo con esa, ¿sí? Con la segunda, ¿tiene sentido? Sí. Sí, ¿Sí? Sí. Pues para mí no. No Porque dice tendría uno de los sentido dos ya es igual a 0. porque Porque dice literalmente, uno de los dos es igual a 0. ¿Pero quién es? ¿Quién es ese uno de los dos? Ah, ¿quién es ese uno de los dos? Para mí pierde totalmente sentido si no está conectada con esta acá, ¿no? Con la primerita. ¿Sí o no? ¿Sí se ah, dan cuenta de claro. ese detalle? Está Inge conectada con la primera tiene sentido, porque Conectados. si le desconecta con la primera no tiene sentido. Exactamente. Sí, eso es lo que digo. Si yo a esa, a la segunda, le dejo solita, ¿sí? No, pierde totalmente el sentido. Ya no la puedo caracterizar como una proposición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque ya no tiene sentido. Ya no es puede que tenga la estructura de una oración, pero ya pierde total sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero la primera, ¿sí? Si le escribo solita, sin que esté la segunda, ni el sí, ni el entonces, solita tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a tratar, ¿no es cierto?, de que la segunda, ¿sí? Cuando yo la desconecte de la primera, aún siga conservando sentido. ¿Sí? Eso es lo que voy a tratar de hacer. El resto no lo voy a cambiar. ¿Sí? Pues voy a escribir eh, algo. A ver. Ta, ta, ta. Ya, a ver, voy a escribir, por ejemplo, lo primerito no lo voy a cambiar. Sí, el producto, ¿sí? De dos números reales. Ya, porque aquí la pregunta que les hago es, ¿por qué la segunda proposición perdió sentido? ¿Por qué solita ya no tiene mucho sentido? Porque no sé a qué se refiere esa palabra, esa expresión, uno de los dos. ¿Sí? Porque no sé a quién atribuirle la acción que se genera después, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darles nombres, ¿sí? Voy a darles nombres
a los sujetos que están apareciendo en esta oración. ¿Sí? A los objetos, si quieren decirlo, que aparecen en esta oración, en la general, en la más grande. Entonces voy a darles nombres. ¿Vale? Si el producto de dos números reales, A y B, ahí les he puesto nombres, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿sí? A es igual a 0, ¿sí? O B es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La oración que está escrita ahorita en azul, ¿sí? Tiene el mismo significado de la de arriba. No ha perdido, digamos, en la esencia. Su esencia no ha perdido de la. ¿Sí? Simplemente la he reescrito, le he puesto nombre a las cosas, pero ¿qué he ganado con esta nueva expresión, con esta nueva oración, si quieren decir? ¿Qué he ganado? La lógica, la segunda parte sería. Que cuando yo intente separar la segunda parte, ¿sí? No va a perder sentido, ¿sí? Si se desconectan las oraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y veamos en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Y vamos a ver. La primera proposición por la que se expresa, ¿no es cierto? Sería esta. Esta solita, ¿sí? ¿Tiene sentido? Sí, solita tiene sentido. Un producto de dos números reales A y B es igual a 0. De hecho, esto no pierde sentido porque de la oración original que teníamos acá arriba, solo le hemos añadido los nombres de los objetos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego, para la segunda parte digo, a ver, A es 0. ¿Sí? Si yo esta de aquí la desconecto de las otras que están alrededor, solita tiene sentido, porque hay un objeto que es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Hay un objeto con nombre, ¿sí? Por así decirlo, que es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, Inge. ¿Sí? Y esta de acá, ¿no es cierto? Solita también tiene sentido. P es igual a 0. Entonces tenemos una segunda oración y una tercera oración. En este caso, proposición. 1, 2 y 3 son las proposiciones por las que se expresa, ¿no es cierto?, esta proposición en particular. ¿Sí? Por las que se expresa esta proposición en particular. La global, ¿no? La gran todo. La de sí, el producto, entonces, o, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué se está usando, ¿sí? Para conectar justamente estas tres proposiciones? Justamente para conectar esas tres proposiciones estamos usando esta palabra y estas otras dos, ¿no? Sí, con la comita también, ¿no? La comita, ¿sí? Esas son las que estamos usando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, justamente esas palabras, ¿sí? Están conectando, justamente reciben el nombre de conectas, ¿sí? Y a cada una de estas palabras, ¿no es cierto? A estas palabras está asociada una de las conectivas de las que hablábamos al inicio. La implicación, la negación, la doble implicación, la conjunción y la disyunción. En específico, el conjunto sí entonces está asociado a la implicación, ¿sí? Y únicamente para la implicación no se usa solo esas palabras. Hay otras palabras sinónimas que en el contexto de ciertas oraciones se pueden usar, ¿sí? La palabra o está asociada, ¿no es cierto?, a la disyunción, ¿sí? Está asociada a la disyunción, ¿sí? Y no es la única forma de expresar la disyunción. En nuestro lenguaje hay, de hecho, otras formas de expresar a la disyunción. ¿Está claro este ejemplo, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Esto que acabamos de hacer, ¿sí? Para esta proposición en particular, en este momento intenten hacerlo, ¿sí? Intenten hacerlo, ¿sí? Para esta otra. Inténtenlo, y esto va a ser nuestro primer ejercicio de taller, ¿sí?
del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya, ¿estamos de acuerdo? A ver, intenten hacerlo. Yo le voy a dar un tiempito para que lo hagan. ¿Alguien que me diga alguna forma por ahí? Yo tengo una. A ver, Em, les escucho. por ejemplo, si una figura geométrica es una recta, entonces Ajá. cambiaríamos la segunda, que sería, em, existen distintos que están en la recta, pero no se da a conocer que hay puntos. Entonces solo quedaría existen distintos que se encuentran en la recta. Otra podría ser, por ejemplo, si una figura geométrica es una recta, ya poner los puntos. Por ejemplo, existen el punto A y X, tales que se encuentran en la recta. Y en qué momento, ahí perdió un poquito el sentido en la situación de que, y ya no son distintos A y X, o sí son distintos, porque ahí le mocha, por así decirlo, el distintos, ¿no? Y ya no es la oración original. ¿Sí? Entonces sería sin distintos. Solo le dejaríamos así entonces. Inge, tal vez podría ser de esta manera. A ver, ¿le escucho? Si una figura geométrica es una recta, entonces existen dos puntos A y B. Ajá, Tales, ya, los sale puntos A y B son distintos y están en la recta. y A y B están en la recta. ¿Sí? Ajá. Sí, y A y B están en la recta. Y ahí Ya, ven. ese está muy bien. Sí, ese está muy bien. Sí, estamos. Ahí todavía podría ser, ¿no es cierto? Y ahí quedaría un poquito en duda, ¿no es cierto? La recta que hablo en la segunda parte es la misma recta que hablo en la primera parte. Ah, esa duda genera, ¿no? Si yo las separo, las dejo solitas a las dos oraciones, ¿no es cierto? A las dos oraciones que me están diciendo, ¿sí? La recta de la que habla en la primera parte es la misma de la de abajo la oración original, ¿no es cierto? Sí, garantiza que la recta de la que estoy hablando es la misma en la primera parte y la segunda parte. Entonces, ahí por ahí, ¿no es cierto? Me hacía falta tal vez darle un nombre a la recta para
entender cuando yo separe de que estoy hablando de la misma recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien otra versión? ¿Alguien otra versión? Yo, Inge. A ver, dígame. Podría ser, si una figura geométrica es una recta, Ajá. la cual tiene los puntos X y Y, entonces existe el punto X y el punto Y, tales que son distintos y están en su recta, en la recta. A ella le cambió completamente el sentido de la oración, porque antes del entonces no dice nada de que los puntos estén en la recta. No le dice. Entonces, Inge sería, por ejemplo, dice que si una figura geométrica es una recta, estamos hablando de una recta. Y si nosotros lo separamos, las dos serían dos rectas, porque tendría sentido las dos oraciones, simplemente. Sí, pero si yo trato de que no, el alma, ¿no es cierto?, de la oración no cambie, ¿sí? No cambie, ¿sí? De que en sí el significado de la oración no cambie. Claro que en el papel, digamos, podríamos hacer millares de situaciones, ¿no? ¿Sí? Que sí, la recta de lo que hablo en la primera parte es una y de la que hablo en la otra parte sea otra, ¿sí? Pero ya él tiene otro significado totalmente distinto de la oración original, ¿sí? Ya. Claro que la nueva proposición que tal vez genere, sí, sea una proposición, pero ya no tiene el alma, el origen de la original, ¿sí? Ya es otra distinta, ¿sí? Ya. Bueno, yo les propongo esto, ¿sí? Le voy a escribir aquí. A ver, como ustedes se dan cuenta, en esta oración, ¿no es cierto? ¿Cuántos objetos aparecen? ¿Sí? ¿De cuántos objetos habla esta oración? De dos. ¿Cuántos sujetos? Dos. Dos, solo dos, De tres. Está hablando de la recta y los puntos. Son de tres. de tres. Yo pienso, de hecho, de cuatro. ¿Sí? Porque está hablando de Y dos de puntos. cuatro, porque está hablando de la figura geométrica, de la recta Exactamente, y de los dos puntos. exactamente. Sí, está hablando de cuatro objetos distintos, por así decirlo. El uno es en la figura geométrica, el otro es una recta, ¿sí? Y los otros dos son los puntos. Entonces, eso me da una guía, ¿no es cierto? ¿De a qué debo ponerle nombre? ¿Sí? ¿De a qué debo ponerle nombre? ¿Sí? Entonces digo, a ver, si una figura geométrica, le voy a poner nombre a la figura geométrica. L, pongamos. No, pongámosle F, ¿sí? Es una recta, ¿sí? Es una recta L, ¿ya? He puesto nombre a la recta. Entonces, ¿sí? Existen, ¿sí? Existen, voy a ponerle así, A y B, ¿no es cierto? Puntos, ¿sí? Tales que, ¿sí? Tales que A, ¿sí? Es distinto de B, ¿sí? Solamente le he cambiado un poquito el sentido en el dicho, dice lo mismo, ¿no? Los dos puntos son distintos. Estoy diciendo A es distinto de B o A y B son distintos. Ahí no cambio el alma de la oración. Pues. Y, ¿no es cierto? A y B están en la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí. ¿Sí? Sí.
Ya. Entonces, ahí sí, mire, vamos a reconocer las oraciones las proposiciones por las que se expresa. En este caso, ¿no es cierto? Veamos. La primerita, una figura F es una recta L. Estas solitas, si borro todo lo demás, tiene total sentido. ¿Sí? Ya. Vamos a la otra. Esta de aquí. A es distinto de B. Si borro todo lo demás, esa solita tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y finalmente esta de aquí. ¿Sí? Esta solita, si borro todos los demás, tiene sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Aquí, digamos, arbitrariamente yo he escogido unos signos para representar a estos objetos. Ya cuando yo me adentre en la teoría, las respectivas teorías, sabré exactamente qué signos se pueden usar para representar a esos objetos que aparecen en las diversas proposiciones. ¿Sí? Aquí al azar he puesto esos dos signos que van a representar esos conceptos de ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ya cuando adentremos en la teoría, pues sabremos qué signos usar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí al respecto? Sí, que una ¿Sí? pregunta. Diga. Y en la parte que dice existen A y B puntos, de eso no se le toma en cuenta. A ver, hagámosle ahí, hagámosle ahí un alto, ¿sí? Existen A y B puntos solitos, solito, esta parte de aquí, ¿tiene sentido? No. No, no tiene sentido. ¿Sí? No tiene para nada sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, solito no tiene sentido. Entonces, por eso no lo ubico. ¿Sí? Ya. Entonces, mire, estas tres sí son parte, digamos, son las proposiciones por las que se expresa, ¿sí? Y el resto normalmente puede ser las conectivas, ¿sí? Entonces, aquí está clarito, ¿no es cierto? Que este sí, este conjunto sí, entonces, con la comita, ¿no es cierto? Representaría una implicación, ¿sí? Representaría una implicación. Esta palabra de aquí, y, ¿no es cierto? Está asociada a la conectiva conjunción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el resto que nos queda, que le existen A y B puntos tales que, ¿no es cierto? No está asociado a ninguna de las conectivas. De hecho, estas palabras claves están asociadas a lo que veremos más adelante, que se llaman los cuantificadores. ¿Sí? Y ya estudiaremos en su debido momento ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Inge. Ya, perfecto. Ya, el objetivo, ¿no es cierto?, de esta parte de aquí es saber reconocer, ¿no es cierto?, que dada una proposición, esta se puede expresar mediante otras, ¿no es cierto?, y reconocer estas palabras claves. El sí, el entonces, el y, el o, el no es cierto que, la doble implicación, etcétera. ¿Sí? Ya. Otra forma, ¿no es cierto?, otra forma, ¿sí?, en la que yo podría, ¿no es cierto?, expresar esta misma proposición de aquí, les doy otro ejemplo, ¿sí?, que estaría también correcto, sería el siguiente. Por ejemplo, se me ocurre, qué sé yo, voy a ponerle igualito. Si una figura geométrica F es una recta L, como entonces, ¿sí? Entonces, existen A y B puntos, ¿sí?, tales que, ¿sí?, A, tales que no es cierto que A es igual a B y A está en la recta
y B está, y B está en la recta. Esta es otra forma, otra representación de la oración original, por ejemplo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Este es otro. No he cambiado el alma, la esencia de la original. ¿Estamos claros? ¿Sí? No he cambiado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué he ganado aquí? ¿Qué he ganado aquí? ¿Qué he ganado aquí? He ganado, por ejemplo, que aquí, ahí está la misma proposición, es esta de aquí. ¿Sí? Es la misma de acá arriba, la 1. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la otra? El A es igual a B, es la otra, que ya es distinta de la 2 que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es otra. A está en la recta, aquí me falta ponerle el nombre, ¿no? En la recta L, ¿no? Sí, en la recta L, ¿sí? 3, ¿sí? Y B está en la recta, en la misma recta L. Esta es otra solita, también representa una proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces ya aparecieron, miren, 4 proposiciones por las que se expresa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero hay otras palabras también que aparecen, ¿no? Por ejemplo, aparece esta de aquí. El no es cierto que. Esta aquí está representando a la negación, a la conectiva negación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión extra? ¿Sí? Miren, aquí hay una cosa, la pregunta 2, la proposición 2 es casi la misma que la de acá. Obviamente aquí la hemos expresado mediante otra. Sí, la hemos expresado. La proposición 2 la hemos expresado mediante otra proposición y la conectiva negación. ¿Sí? Y miren, la proposición 3, la que está aquí, ¿sí? La hemos expresado mediante 2 proposiciones y la conectiva conjunción. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es una de las naturalezas de las proposiciones. Una proposición se puede expresar mediante otras y de diferentes maneras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ya. Vamos avanzando un poquito. ¿Sí? Ya. Van a ser de taller en este momento. A ver, voy a intentar hacer otra vez esto, ¿sí? Pero van a hacerlo con esta de aquí. Una función, ¿sí? Biyectiva, ¿sí? Es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Van a intentar hacerlo con esta. ¿Sí? Ahorita es de taller. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Van a intentar hacer esta de taller. Señorita Jennifer Rodríguez nos está alzando la mano. Cuéntenos. Pero sí, una consultita. ¿Pero qué es una función biyectiva? Yo no sé qué es eso. No importa, no importa, no importa. Aquí no necesitamos saber qué es. Son objetos. ¿Sí? Son objetos. No necesito saber qué es una función. Ya, ¿Sí? Trate de dividir. Sí, trate de... No me interesa que no sepan. De hecho, yo parto de la idea de que no sabemos nada de esto. Yo no sé números reales, no sé nada de geometría, no sé nada de funciones. ¿Sí? Obviamente, cuando vayamos avanzando durante el semestre, ¿no es cierto? Y vayamos adquiriendo, ¿no es cierto?, conocimiento acerca de los conceptos como tal que están interviniendo, pues ya tendremos una mejor perspectiva para poder hacer estas divisiones.
Sí, es en este sentido. ¿Sí? Y ya voy a hablar una cosa más importante, ¿no? En ese sentido, ¿sí? En ese sentido, eh, nosotros, nuestro estudio, no nos vamos a topar con las oraciones estas de aquí, las que están en negro en la diapositiva como tal, ¿sí? Nosotros, nuestro estudio, nos vamos a topar con las otras, con las ya expresadas mediante otras. Y a partir de esa vamos a ir reconociendo, ¿sí? Las proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, alguien que me diga cómo le quedó. Yo. Dígame. A ver. eh, ya. Yo puse, si una función A es biyectiva, entonces la función A es inyectiva y sobreyectiva. Ya. Si una función A es biyectiva, ¿sí? Entonces la función A es inyectiva y sobreyectiva. Ya, lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Sí, me parece interesante esa de ahí. Una función A es inyectiva. De hecho, pongámosla así, como usted exactamente nos dijo. Si una función A es biyectiva, entonces A es inyectiva y sobreyectiva. Ya. ¿Sí? Ya. Usted aquí, en este punto, ha introducido, ¿no es cierto?, la conectiva sí, entonces. Sí. En la oración original no está. Sí. Ya. ¿Qué es lo que produce? Cambia el sentido de la oración original. Sí, ya le cambió por completo. Ya no es la que está. De hecho, si yo, digamos, no conociera, de hecho, no conozco la teoría de funciones, no sé si esta nueva oración tiene el mismo significado de la de arriba. ¿Por qué? Porque no sé. Sí, puede que sí, que ya en la teoría sí, pero esta introducción de la conectiva sí, entonces, altera el significado de la de arriba. No sé si tiene el mismo significado de la de arriba. Porque no sé de la teoría. Sí, no sé, para nada. ¿Sí? Ya, supongo que usted lo hizo este significado del sí, entonces lo introdujo porque conoce acerca de la teoría. Y sabe que en realidad si una función es biyectiva, entonces es inyectiva y sobreyectiva. Pero si no supiera y le introduzco eso, pues cambió el sentido de la oración. Ya. Muy bien, aquí
es claro, una cosa muy buena aquí en este sentido que usted hizo, ¿sí? Es el hecho de que justamente ya le nombró a la función, le puso nombre. A la función A es biyectiva, entonces esta vendría a ser la primera proposición, ¿sí? La otra vendría a ser esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y está expresada mediante dos proposiciones y las palabras siguientes. Ya. Como no sé de la teoría, en sí esta sí alteró el significado de la original. Alguien que tenga otra Yo puedo forma. decir, Sí, díganlo. una función biyectiva X es inyectiva Y sobreyectiva F, entonces las funciones inyectiva Y y sobreyectiva F son una función biyectiva X. Uy, ahí sí. ¿Por qué tantas letras? ¿Por qué tantos nombres? Entonces solo podría ser una función biyectiva X es inyectiva y sobreyectiva, entonces las funciones inyectivas y sobreyectivas son una función biyectiva X, nada más. Ahí sí está mucho de mezcolanza. A ver, aquí hay una cosa que hay que primerito identificar. La oración original, ¿sí? Habla de una sola función, de un solo objeto. ¿Sí? De un solo objeto. Toda la oración habla de un solo objeto, que es la función, que es esta función. ¿Sí? Entonces, un solo nombre es el que tal vez tengo que introducir. ¿Sí? Y usted se repite, ¿no? Dice, una función biyectiva es inyectiva, ¿sí? Y luego dice, y sobreyectiva, y luego dice, entonces, una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. Se repite, sin ningún ahí sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien otra más? Inge, tal vez puede Yo, quedar. Inge. Ujú. A ver, díganme. Una función biyectiva X también es una función inyectiva X, por lo tanto es una función sobreyectiva X. ¿Cómo? A ver, una función Biyectiva X. biyectiva, ¿sí? Llamada, denominada, ¿no es cierto? X, ¿sí? ¿no? Es, También es una función inyectiva. ¿y para qué el también? Entonces solo puede decir Es inyectiva, ¿sí? Directamente, para que él también. Y, por lo tanto, tenía yo, por lo tanto es una función sobreyectiva X. coma, por lo tanto, ¿sí? X, porque está hablando de la función, ¿sí? X es sobreyectiva. Por lo tanto, X es sobreyectiva. Ya, ¿aquí qué pasa? Es el mismo problema del anterior, que decía de su compañero. ¿Sí? Es el mismo problema que tenía su compañero. ¿Sí? En este sentido, usted introduce por lo tanto, ¿sí? Que no está en la programación original y ya altera, ¿no es cierto?, la oración original. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ahí ya tiene sentido. ¿Alguien más? A ver. Yo, Inge. Yo, Inge. Bien. Yo. Si una función A es biyectiva, entonces A es inyectiva y sobreyectiva. Tal es que no puede ser A biyectiva si no es inyectiva y sobreyectiva. Ahí sí ya le metió mucho, ¿no? A ver, en ese sentido, ya le está introduciendo otras proposiciones de las cuales ni siquiera está hablando la original. ¿Sí? Ya, por ese sentido no va. Señorita, a ver, señor Luis Calva, que tiene alzada la mano. Dicen, yo tengo de esta manera. ¿Se me A escucha? ver, sí, le escucho. A ver, dice, una función A es una función B y una función C. ¿Y por qué tantas funciones si solo hay una?
El problema original solo habla de una. Y en todo caso, toda la oración es la misma. ¿Por qué habla de tantas? De ahí va el error. Yo, Inge, Ya, cuénteme. yo puse así. Una función z biyectiva, de z inyectiva y z sobreyectiva. A ver, déjeme, escribámoslo, que me parece interesante en ese sentido. A ver. Sí, hay un sí que está implícito ahí al rato que dice esa oración usted. Sí. No, yo solo dije una función z biyectiva. Una función z Biyectiva biyectiva. es z inyectiva y z sobreyectiva. Z inyectiva y Z sobreyectiva. Así. Ya, y a ver, intentemos de hacer, ¿sí? Vamos a tratar de identificar aquí las proposiciones por las que se expresa. ¿Sí? Las proposiciones por las que se expresa. ¿Sí? Supongo que la primera es esta. Así. Esta de aquí. Sí. Esta no es una proposición, porque aquí no hay verbo. No es una oración. No tiene sentido solita. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Supongo que la otra que usted quiso hacer es esta de aquí. Esta solita tampoco tiene sentido porque no hay verbo. Ya tampoco esta solita tiene verbo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de plano, esta no sería. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene por ahí? Señor Josué Quinde, a ver. Sí, que yo le había escrito al chat y ya me estoy dando cuenta que está mal y creo que la voy a replantear. Pero Ya. si quiere le puedo revisar. Ya. Bueno, si ya lo escribió en el chat, ya le... A ver, déjeme ver qué dice. Dice, existe una función. ¿Por qué él existe? ¿Para qué? En la original no dice nada de un existe, ¿no? Claro que se puede añadir, ¿no? Pero sí cambia el sentido, ¿no? De la oración original. ¿Sí? Ya, y muchos no, y como habla de la misma, no. ¿Para qué agregar tantos nombres? ¿No? A ver, señorita Lisette Mazón. No sé, Lisen, si esté bien, pero la mía es la función biyectiva como biyectiva o conjunto X como Y a un único elemento es entonces sobreyectiva. La oración original no dice nada de conjunto, no dice nada de único elemento, ¿sí? Usted ya quiere, digamos, introducir las ideas y funciones, pero para nada. Yo la original quiero dejarla tal cual. O sea, la idea de la original quiero dejarla tal cual. ¿Sí? No quiero alterar. Ya, aquí, por ejemplo, esta de aquí, la segunda que nos dio su compañera, sí hay forma de presentar, sí se puede expresar por estas dos proposiciones. Esta de aquí que dice una función inyectiva es inyectiva, esta es una proposición solita como tal, y X es sobreyectiva, también es una proposición solita como tal. ¿Sí? Y están conectadas por por lo tanto, que es sinónimo del sí entonces. ¿Sí? Es sinónimo del sí entonces. ¿Sí? ¿Ya? Pero no tiene la esencia de la original. A ver, ¿alguien más estaba viendo que alzó la mano? Señorita Melanie Pascual. Inge, yo tengo, si una función g es biyectiva, entonces g es inyectiva y a su vez la función g es sobreyectiva. Es la misma de aquí, simplemente que a la proposición 2 usted la ha expresado a través de dos proposiciones, justamente G inyectiva y
G es sobre Y. Es la misma. Obviamente, también alteró el significado de la original. ¿Estamos de acuerdo? Alteró el significado de la original. Ya, señorita Alison Chuquimarca. Yo tengo una función A es biyectiva y a su vez es inyectiva y sobreyectiva. A ver, esa me parece interesante. A ver, una función A es biyectiva, me dice. Biyectiva. Y, ¿sí? Ahí me dice, y a su vez, ¿cierto? Y a Sí. su vez, A es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Y a su vez, y simplemente A es inyectiva y sobreyectiva. A ver. Me parece, ahí conserva la idea, ¿no? Sí, a mí me parece que esa sí conserva la idea. ¿Sí? En ese sentido, sí. ¿Por qué? Porque dice, miren, la función es, aquí sí puedo introducir ese es biyectiva sin alterar el significado, porque habla de una función biyectiva. ¿Sí? Habla de una función biyectiva. Entonces dice, una función A es biyectiva. ¿Sí? Y ahí dice, ¿qué dice? A esa función es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Esa función es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Parece muy bien. Tal vez se podría prestar a una tercerización porque, ¿sí? La función que es inyectiva es la función biyectiva. Esa es la que es, digamos, inyectiva y sobreyectiva. Entonces, creo que la forma más sencillita, esta está muy bien. De hecho, se puede reconocer fácilmente las proposiciones por las que se expresa. Aquí una función A es biyectiva, solita tiene sentido, y A es inyectiva y sobreyectiva, solita tiene sentido. De hecho, 1 y 2 podrían ser. Y esta 2 puedo, de hecho, representarla por dos proposiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Decir, A es inyectiva y A es sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí sí esta segunda la puedo expresar así. Una opción, digamos, fácil también, que la veo en ese sentido, podría ser esta. Una función, voy a ponerle nombre, f es f, una función, nombre, una función biyectiva. F, ahí le he puesto nombre, a la función biyectiva f, ¿sí? F es inyectiva, ¿sí? Y, ¿sí? F es sobreyectiva. Esa es otra forma, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es F? A ver, la primera parte, la primera oración, ¿sí? La primera oración, ¿sí? La primera oración habla de una función F que es inyectiva. ¿Sí? Solita tiene sentido. Y luego la segunda parte, ¿no es cierto? Habla de F. ¿Y quién es F? Está solito, es una función. F es sobreyectiva, tiene totalmente sentido. ¿Sí? F yo sé que, bueno, si lo asocio con la primera parte en un principio, ¿sí? Sabría que se está refiriendo a la función biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero solita, si no estuviera esto de aquí también, sí es una proposición. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Ya. Listo. Aquí hay una cosa importante. ¿Sí? Cuando ya nos introduzcamos a las teorías, ¿no es cierto? En particular, ¿sí? Vamos a perder, digamos, no es que vamos a perder, vamos a ganar en el sentido de que nosotros vamos a tener ya las proposiciones ya expresadas mediante otros. Las vamos a poder reconocer y van a tener sus signos y demás
bastante clarito. ¿Sí? ¿Estamos claros? En ese sentido. Y ahí no nos vamos a perder. La lógica en sí, que es lo que estamos estudiando, nos va a permitir evitar las ambigüedades. Justamente el pensar que esta de aquí tiene el significado de la de acá arriba. No vamos a poder, digamos, perdernos en ese sentido. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Acá hay otro ejemplito, dice, el cuadrado de un número real es igual a cero si y solo si el número, ¿sí? Es igual a cero. Entonces, ¿de qué estamos hablando esta oración? De un número real, ¿sí? De un único número real en este caso. Y a ese le vamos a poner nombre, ¿sí? Le ponemos el número, el cuadrado de un número real A es igual a cero, ¿sí? Es sí, solo sí, ¿no es cierto? ¿Sí? El número A es igual a cero. Y ahí si separamos las oraciones, las proposiciones, individualmente tienen sentido. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y aquí la conectiva, ¿no es cierto? La palabra clave que conecta esas dos oraciones, esas dos proposiciones, es el sí, solo sí. Y esta es, digamos, representa, ¿no es cierto?, la doble implicación. Entonces ya hemos visto, mire, cómo se ve en el lenguaje cotidiano la conjunción con la i, ¿no es cierto? La implicación con el sí entonces, o también que puede estar representado por el por lo tanto, o el por ende, o a veces solo por el sí y la coma, ¿sí? Algunas veces son representaciones de esas, ¿sí? ¿Sí? La disyunción, la negación, ya hemos visto qué palabras están asociadas y detrás de las conectivas, ¿no es cierto? Y bueno, en nuestro lenguaje es bastante, digamos, nutrido y hay diversas formas de expresar lo mismo y las conectivas en especial tienen formas diferentes de expresarse, ¿sí? A veces el o también se representa con coma, ¿no es cierto? El i a veces se representa con el también o con el pero o con o coma también, ¿sí? Dependiendo del contexto, ¿sí? El sí solo sí, además del sí solo sí, a veces se utiliza también con el siempre y cuando, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Y acá hay otro ejemplito, ¿sí? Si T es un triángulo equilátero, entonces T es isósceles. Y ahí podemos ver rápidamente que está expresado por dos proposiciones. Y están claramente, ¿no? T es isósceles la una y T es un triángulo equilátero es la otra. ¿Sí? Ya. Hay otras expresiones, hay otras proposiciones que ya de plano no podemos expresarlas mediante otras. Y esas son las que se denominamos las proposiciones simples. Por ejemplo, estas de aquí. Un plano, una recta es un conjunto de puntos. Y no puedo dividirla en más. Un plano también es un conjunto de puntos. Ya, no puedo dividirla en más. ¿Sí? El número 0 es el neutro de la suma. ¿Sí? Estas, en cambio, son proposiciones, digamos, son expresiones que no son proposiciones. ¿Sí? El conjunto vacío, en la clase universal, le falta algo para ser proposición. Le falta, de hecho, un verbo y algo más, ¿cierto? Una acción o algo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Y esta es la idea que tenemos de proposición. ¿Sí? Esa es la idea que tenemos de proposición, esta idea de oración, sí, con sentido completo, con autonomía sintáctica, y que tiene estas características que ya denominamos al principio, ¿no? La que solo puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no ambas a la vez, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en este sentido no es que con el tiempo cambia su valor de verdad, no, su valor de verdad es único, ¿sí? ¿Sí? O bien es verdadera o bien es falsa, pero no los dos a la vez. ¿Sí? Puedo desconocerlo y en ese sentido no sé si es verdadera o no sé si es falsa. ¿Sí? ¿Ya? Vamos avanzando un poquito más y como vimos, los dos conceptos alrededor de los cuales gira, ¿sí? La lógica es a través de los conceptos de proposición y conectiva. Esos son los dos principales, ¿no?
Sí, ya vamos a ver que el concepto de valor de verdad también está muy, muy arraigado, pero estos son los dos principales que hemos estudiado el día de hoy. ¿Sí? El primero, para facilitarnos normalmente en las matemáticas, utilizamos ciertos signos que representan un concepto en específico. En el caso de las proposiciones, nuestro concepto es la proposición, y vamos a usar las letras mayúsculas del alfabeto, ¿sí? A, B, P, Q, W, X y Z, ¿sí? Mayúsculas, para representar proposiciones en la lógica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para representar a las conectivas utilizaremos estos símbolos, ¿sí? Donde el primero representa la negación, ¿sí? El segundo representa la conjunción, ¿sí? El tercero representa la disyunción, ¿sí? El cuarto representa la implicación, ¿sí? Y el quinto representa la doble implicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Ya, cuando nosotros hacemos ya el proceso tal, en el sentido de asociar el signo que nosotros vemos, ¿cierto? ¿Sí? Con el concepto asociado a ese signo, ese conjunto, ¿cierto? Ese arreglo, llamémoslo mental en ese sentido, normalmente se llama símbolo, ¿sí? Cuando lo asociamos. Si solo está el signo ahí botado, no es un signo. Cuando nosotros hacemos ese proceso de identificarlo con un concepto determinado, ahí se transforma en signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí nosotros, este semestre, nos vamos a dedicar mucho a leer los símbolos, a identificar cuáles son los signos que se usan en cada de una de las teorías matemáticas. ¿Sí? Ya. Asociados siempre a la introducción de signos, ¿cierto? En una teoría matemática, siempre va a haber unas reglas de uso, ¿sí? De esos signos. No se pueden usar de forma, ¿no es cierto?, desproporcionada, ¿no es cierto?, ¿sí? Sin ton ni son, por así decirlo, a los signos, ¿sí? Siempre hay unas reglas de uso, ¿sí? Y entonces las reglas de uso son las siguientes, ¿sí? Para la conectiva negación, que es la primerita, ¿sí? La regla de uso dice lo siguiente: se va a escribir como prefijo, ¿sí?, de un signo que represente una proposición. Y entonces, yo les pregunto, este signo que he puesto aquí, ¿sí? Ese guioncito, tipo guioncito P, ¿es un buen uso de la conectiva negación? ¿Es un buen uso? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está acompañado de una proposición. Una proposición. O sea, usted me garantiza, o sea, en otras palabras, me está garantizando que este de aquí es o representa una proposición. Se interpreta como una proposición, pero no lo es. ¿Cómo es eso de que no lo es, pero sí lo es? Quedaría mucho mejor solo el signo de negación. Eso basta solo para darse como una representación, podría decir, pero quedaría mejor con solo el signo de negación. O sea, así, este sí es un buen uso del signo la negación, No. de la conectiva negación. O sea, si lo dejo así solito. No. No, obviamente no. ¿Por qué? Porque siempre el signo, ¿cómo se llama? El signo de la conectiva negación debe ir acompañado y debe ser prefijo de algo aquí, que represente una proposición. ¿Sí? Algo debe estar ahí al ladito, pero que represente una proposición. ¿Sí? Entonces, su compañero, lo que nos está diciendo en un inicio, nos está diciendo, a ver, él asume o presume, ¿no es cierto?, en ese sentido, de que
este signo que está aquí en celeste representa una proposición. Y la pregunta que le hago a su compañero en ese sentido es, ¿por qué? ¿Por qué este signo representa una proposición? ¿O quién me garantiza que este signo representa una proposición? ¿Quién me garantiza que este signo de aquí representa una proposición? Que el numeral 1. El numeral 1 nos está Exactamente. explicando que vamos a usar las letras y ahí nos indica. Exactamente. Gracias a que en el numeral 1, ¿no es cierto?, de las reglas de la sintaxis, ¿no es cierto?, de la lógica, ¿sí?, nos dicen que todas las letras mayúsculas representan proposiciones, yo tengo la garantía, ¿no es cierto?, de que este signo encerrado en celeste, ¿no es cierto?, representa una proposición. Y por lo tanto, luego por la regla 3.1, ¿cierto?, este nuevo signo, el que está encerrado completamente en morado, o violeta, como quieren decirlo, ¿sí?, o rosado, más rosado parece, ¿no?, representaría también una proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya, voy a poner otro ejemplo. Si yo tuviera esto, este signo que he puesto en tomate, ¿representa una proposición? No. No, ¿Por qué? porque no está Porque mayúscula. debe estar Porque en de letras acuerdo a la mayúsculas. primera regla dice que debería de ser mayúscula. La letra. Ya. Este signo que he puesto en negro, lo he encerrado en negro, no representa una proposición. No representa, ¿sí?, no representa una proposición. ¿Sí? No hay ninguna regla que me diga que las letras minúsculas sean proposiciones. No, no la hay. De hecho, las únicas que son proposiciones o representan proposiciones son las de las letras minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? No representa una proposición. Y luego, justamente, como esta no es un signo que representa una proposición, ¿sí?, el usar la conectiva negación como prefijo de algo que no representa una proposición, es un uso incorrecto, ¿sí?, incorrecto de esa conectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Aquí quiero aclarar, y esto es uno de los errores más comunes que he visto durante los semestres, sigue siendo muy común aún, que pensar que esto es una proposición. ¿Sí? Ya. Hay que tener eso mucho cuidado. ¿Sí? Ya, voy a poner esto. Este signo en morado, o rosado, ¿sí?, ¿representa una proposición? No, no, Inge. ¿Por qué no? O alguien dice que sí. O sea, yo creo que no, por lo que están dos veces la negación. ¿Y hay algo que me impida? O sea, no. Está bien con mayúscula, pero o sea, sí se puede poner dos signos de negación, o sea, se puede poner dos negaciones. Esa es la pregunta. Sí, se puede. Pensaría que sí está bien. ¿Por qué estaría bien? Porque no importaría que haya doble negación. Pero ¿por qué? Hay que detallar por qué. O sea, le estoy preguntando por qué sí o por qué no. Con lo que tenemos, bueno, de hecho sí puedo responder la pregunta. ¿Es o no es? A ver, les voy a ayudar en esto. ¿Okay? Esto que encierro en verde, Inge, ¿representa una proposición? sí, ¿Por qué? por el hecho de que está en mayúscula y siguiendo el punto. Por la regla 1. No digamos porque sea mayúscula, ni por la regla 1. La Bien. regla uno. Ya, mire, por la regla 1, lo que está encerrado en verde es una proposición.
¿sí? De hecho, representa una proposición. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que he hecho? Le he puesto delante el signo de la negación. O sea, ahora tengo un nuevo signo. Este que está encerrado en plomo. Ese nuevo, ¿sí? Signo, que solo me voy a concentrar en el que está en plomo, ¿representa una proposición? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? De acuerdo a la regla 3.1. Por la regla 3.1. ¿De acuerdo a la regla 3.1? Perfecto. Ese nuevo signo, el que está encerrado en celeste, ¿cierto? ¿Sí? Es una proposición. Representa una proposición. Finalmente voy a hablar del signo encerrado en morado. ¿Sería una proposición? Sí, porque sigue la misma regla 3.1. Sigue la misma regla 3.1. Está delante, la conectiva negación está delante de un signo que representa una proposición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Luego vamos a hablar, ya ustedes hablaron de que está hay una doble negación, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de esas situaciones. Pero ahorita solo como signos estamos hablando. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, perfecto. ¿Sí? Ya vamos a ir hablando de ciertas cosas extras. ¿Sí? Vamos con la siguiente regla, la regla 3.2. ¿Sí? Dice, las conectivas, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación siempre se escriben entre dos signos que representen proposiciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí están como ejemplos de uso correcto de esas proposiciones, de los signos conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. Y ahora sí, otra vez, aunque suene un poquito redundante, ¿sí? Un poquito redundante en este sentido. A ver, explíquenme por qué, ¿no es cierto? Este signo, el encerrado en un tomate, representa una proposición. Por ¿Por la qué? regla 1. Por la regla 1, ¿qué? ¿Quiénes son o quiénes representan proposiciones? Por la regla 1, ¿sí? La P, ¿no es cierto?, representa una proposición y también por la regla 1, ¿no es cierto?, la Q representa una proposición. Esos signos P y Q que están ahí representan proposiciones. ¿Estamos claros? Sí, por la regla 1. Y luego, por la regla 3.2, la conectiva conjunción está ubicada entre dos cosas que representan proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Si yo pusiera, por ejemplo, poner algo un poquito distinto de esto. Voy a poner esto. Sí. Este nuevo signo que he escrito en celeste representa una proposición. Sí. Sí. ¿Por qué? Redáctenme, díganme en sus palabras por qué. Ah, Está siguiendo todas las reglas que ya mencionó ¿cuáles? anteriormente. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles en específico? La regla 1, ¿Ya? era la regla 3.1 y la regla 3.2. Ya, cumple todas las tres, la 1, la 3.1 y la 3.2. Muy bien. Ya, perfecto. ¿Y cómo? ¿Cómo las cumple? ¿O quiénes cumplen esas reglas? A ver, ¿quiénes cumplen la regla 1? P y Q. Exactamente. Este signo que voy a encerrar en morado y este aquí, estos dos cumplen la regla 1. ¿Sí? Esos dos signos encerrados en morado, rosado, cumplen la regla 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién cumple la regla 3.1? La negación de P. La negación. Exactamente. Este nuevo signo de aquí, ¿no? ¿Sí? El gorrito, como quieran llamarle, esa cejita, ¿no es cierto?
y la P, ¿no es cierto? Esas cumple la regla 3.1. Ese signo nuevo, si quieren decirlo, ¿sí? Cumple la regla 3.1. Y luego, ¿quién cumple la 3.2? P y Q. El conjunto. El conjunto, ¿no? La parte amarilla y la parte rosada de la. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, si me toca repar, tengo que decir eso. ¿Sí? Por la regla 1, ¿no es cierto? Los signos P y Q representan proposiciones. ¿Sí? Luego, por la regla 3.1, ¿sí? Por la regla 3.1, el signo cejita P también representa una proposición. Finalmente, el signo celeste representa una proposición. ¿Por qué? Por la regla 3.2. ¿Estamos de acuerdo? Punto. ¿Estamos claros? Ya, otra cosa, voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sé yo? Este signo representa una proposición. No. No, ¿por qué? No. Porque debe estar falta una letra. entre dos proposiciones. Ya, y solo hay una, ¿no? ¿Sí? Y solo hay una. Este es un error bastante común. ¿Sí? Les digo, porque se lo ve muy común. No representa una proposición. ¿Sí? Ya. Vamos hablando, para terminar el día de hoy, ¿no es cierto? Las dos reglas últimas, que son, utilizaremos los signos, esta B especial y esta F, que son tipo máquina, ¿no es cierto? ¿Sí? Para representar el valor de verdad verdadero y falso respectivamente. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay una cosa y aquí quiero recalcar. Voy a expresar esto de aquí. P implicación F. ¿Sí? Este signo que está en celeste representaría una proposición. No, ¿Por qué no? porque las proposiciones deben estar en letras mayúsculas. ¿Y? No cumple la regla 1. La regla 1. No, para nada. La regla 1 aquí no tiene nada que ver, ¿no? Porque la proposición es uno solo. Una proposición es uno solo. Porque la proposición solo puede ser verdadera o falsa, no pueden ser las dos. No, nada que ver, eso tiene que ver con los principios. Yo solo digo con respecto a la sintaxis, no nada de la teoría. ¿Por qué? O sea, según la sintaxis, tal vez sí, porque son proposiciones que ya se está representando, o sea, se está dando a verdadero la proposición B de esa forma y a falso la proposición F de esa forma. O sea, por sintaxis sí, pero de ahí por los otros conceptos como que no sería lógico. No, de hecho por sintaxis, no, la única forma que le estoy viendo es por sintaxis. De ahí ya vamos a ver ciertas cosas con respecto a los conceptos, pero así tal cual, ¿eso representa una proposición? ¿Las reglas de la sintaxis me permiten hacer eso? Yo creo que no, porque los dos símbolos que están ahí representan verdadero y falso. Estos dos signos que están aquí representados no representan proposiciones. ¿Sí? Como usted dice, exactamente. No representan proposiciones. ¿Qué representan? Valor de verdad verdadero y valor de verdad falso. No representan proposiciones. Y por la regla 3.2, ¿sí? El único uso asequible para la conectiva implicación es que se ubique, ¿no es cierto?, entre dos signos que sí representen proposiciones. En este caso, estos dos no representan proposiciones y el conjunto en celeste no podría representar en ningún caso, ¿no es cierto?, una proposición. Y esto les aclaro en este sentido porque de ahí, y sus variantes que podrían surgir, ¿no es cierto?, son de los errores más comunes cometidos durante todo el semestre. ¿Sí?
¿Ah? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Inge, una duda. Entonces, ¿nos quiere decir que no podemos usar la letra V y F para representar una proposición? No. En específico, esta V y esta F, no. ¿Sí? Bueno, No las puedo usar. Esas de ahí, no las puedo usar. De ahí la V normalita, la mayúscula del alfabeto normal, esa sí la puedo usar como, digamos, para representar composición, y la F mayúscula sí la puedo usar para representar una proposición. Justamente, y para evitar cierta, digamos, en la escritura, ¿cierto? Sí, en la escritura de estas letras, confundirlas con estas de aquí, rara vez, ¿sí? Se usa como proposiciones o como representación de proposiciones la letra D y la letra F. ¿Sí? De hecho, en ningún texto van a encontrar eso. ¿Sí? Evitan usar las letras B y F. Aunque sintácticamente, y si yo las puedo escribir en una computadora, como en este caso, ¿no es cierto? Sí lo podría usar. ¿Sí? Y obviamente evitando, digamos, confundirlas con estos dos signos que están usados exclusivamente para representar el valor de verdad verdadero y el valor de verdad falso respectivamente. ¿Sí? ¿Se aclara su duda con eso, señor? sí, Inge. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Y la última regla nos dice, utilizaremos, ¿no es cierto?, los paréntesis, ¿sí? Los paréntesis como signos de agrupación, ¿sí? Y con el objetivo de evitar ambigüedades, ¿sí? Con el objetivo principal de evitar ambigüedades. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a hablar de esas ambigüedades, ¿sí? Ya. Finalmente, para terminar, ¿sí? Normalmente, el uso correcto, como les digo, miren, este signo P representa una proposición. ¿Sí? Ese es el uso correcto del lenguaje para esta situación. Pero para facilitarnos un poquito la escritura y también desenvolvernos un poquito mejor, normalmente se usa esta expresión. P es una proposición en lugar, ¿no es cierto?, de la primera que les digo. P representa una proposición. ¿Sí? O simplemente, en lugar de decir la proposición que está representada por el signo P, ¿sí? Se dice directamente la proposición P. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, normalmente, cuando diga, algunas veces van a encontrar, este signo de aquí es una proposición, ¿sí? ¿Qué es lo que está preguntando? O en ese sentido, ese signo que está ahí representa una proposición, ¿sí? Eso es lo que está preguntando en realidad, ¿sí? Esto es un abuso normal, digamos, para facilitar la escritura, pero teniendo en cuenta esta situación, ¿sí? Por eso el recuadrito para tenerlo mucho ojo, ¿no? ¿Sí? Ya. Exclusivamente en la implicación, ¿sí? Exclusivamente en implicación, la proposición, ¿sí? Que se ubica antes de la flechita, le dan normalmente un nombre especial y le dan el nombre de antecedente, ¿sí? Y a la proposición que está después de la flechita normalmente le llaman el consecuente. Esta es como una, digamos, observación, ¿no es cierto?, importante y y que se usa mucho con respecto a la implicación. ¿Sí? ¿Sí? Justamente para saber la ubicación de las dos proposiciones respecto a la flechita en el sí. ¿Sí? Normalmente la que está antes le llaman el antecedente y a la que está después le llaman el consecuente. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Inge, con respecto a los talleres, ¿tenemos que subirle con varias respuestas o con una base? Con una. La que ustedes hayan hecho, ¿no? ¿Sí? Listo.
Listo, entonces mañana seguimos avanzando, vamos a hacer algunos ejemplitos más, vamos a ver acerca de la lectura ya de estas proposiciones que es importante y seguiremos avanzando. Nos vemos el día de mañana. Inge. Que tengan Hasta mañana, Inge. buena noche. Hasta mañana, Inge.